La teoría de la modificabilidad cognitiva y estructural, creada por el señor Reuben Feuerstein, quien la define como la capacidad que tiene cualquier persona de cambiar su manera de actuar, de hacer, de pensar y de aprender, siempre y cuando sea a través de un mediador preparado para guiar a la persona, niño o adulto. Las personas que no tienen un mediador no podrán ser modificadas, ya que el mediador es el encargado de actuar y enriquecer los conocimientos que el mediado conoce, de acuerdo a su contexto. Para que la modificabilidad cognitiva se logre, es fundamental trabajar en base a la teoría de las experiencias de aprendizaje mediado. Esta teoría enseña a las personas a aprender en base a las experiencias adquiridas. La EAM se basa en los estímulos que rodean al individuo. Le enseñan cómo es que a través de los estímulos se puede modificar cognitivamente a las personas. Para que la modificabilidad dé resultado, es necesario que ésta sea constante y permanente. Por esto mismo, el mediador debe hacer que dicho trabajo sea placentero y motivador. De lo contrario, se extinguirá la modificabilidad, al no haber ningún interés en el mediado. Las características del cambio cognitivo son: primero, lo modificado y lo aprendido se podrá aplicar siempre. Segundo, la persona continuará su modificabilidad cognitiva, no hay límite para el cambio. Tercero, la modificabilidad se logra a través de la EAM. Las características de la experiencia del aprendizaje mediado son: primero, se produce a través de un mediador que se interpone entre el individuo y su realidad. Segundo, el mediador se asegura que su intervención modifique al estímulo y la persona. Tercero, existe la intencionalidad del mediador creando las condiciones de aprendizaje. Y cuarto, cualquier interacción entre el mediador y la otra persona siempre será una fuente de mediación. Una de las bases fundamentales y más importantes de la EAM es la transmisión de la cultura. Específicamente se basa en el conocimiento del pasado de la persona. Se menciona que una persona que no tiene conocimiento de su pasado no puede trascender hacia el futuro. En toda experiencia adquirida en el pasado del individuo siempre ha existido un mediador. Por ejemplo, la madre, que sin proponérselo es la primera persona que media entre ella y su hijo, transfiriéndole sus valores, principios y principalmente la cultura que ha de desarrollar. En la EAM existen tres categorías principales. La primera es de intencionalidad y reciprocidad. Aquí, la fuerza que mueve al mediador es la que se interpone entre el individuo y el estímulo. Aquí el mediador trabaja en base a los estímulos que rodean a la persona. También, el mediador localiza e identifica el estímulo que ha de fijarse en el mediado. El objetivo es que el mediado responda o haya reciprocidad al estímulo que ha de recibir. Esta es la intención del mediador. El segundo es la transferencia. Esta es la parte más humanizante de la interacción entre los seres humanos. Trascender significa ir más allá de las situaciones inmediatas que se viven, y a través de la mediación se hace que las personas trasciendan sus acciones y conocimientos a otros campos, creando nuevas necesidades. Está también el significado. Es una categoría que se entiende como la energía que hace que lo que al individuo se le pide o se le exige tenga algún significado para él, por qué y para qué de las cosas, algo que le permita la regulación de su propio comportamiento. Existen otras subcategorías. Una de ellas es la mediación del sentido de competencia. Aquí dice que no se trata de que el individuo sea solamente competente, es necesario que también se sienta competente. Esto indica que el mediador se interpone entre el mediador y el sentimiento de capacidad del mediador. Es necesario también que el mediado se dé cuenta de sus habilidades y capacidades, cómo las ejecuta, cómo las pone en práctica. Otra subcategoría es la regulación de la conducta y el control del comportamiento. Esta categoría nos dice que antes de actuar hay que pensar en lo que sucederá ante una situación dada. Esto permite controlar nuestra impulsibilidad. Claro que aquí no se dice que la impulsibilidad sea mala, ya que algunas veces es necesaria para actuar rápidamente. Sin embargo, la regulación de la conducta nos indica cuándo acelerar y cuándo frenar nuestros comportamientos. También está la mediación del sentimiento de compartir. Aquí el mediador tiene la tarea de compartir con sus alumnos, pero también debe hacerse de manera emotiva con el objetivo de despertar el interés de la
La mediación del conocimiento del ser humano como ser cambiante. El ser humano le tiene miedo al cambio, pero como seres humanos estamos sujetos al cambio. Como mediadores debemos tener la capacidad de modificar el cambio de las personas, tener la capacidad de elegir la mejor opción para que los cambios se proyecten hacia lo mejor. Tenemos que trabajar con las personas creyendo que es posible cambiar y desde la mediación hacer esto posible. Y como por último, la mediación de pertinencia. Esta categoría consiste en la transmisión de la cultura, hacer que la persona esté consciente que pertenece a un lugar, a una cultura en específica. La idea es que no pierda su sentido de pertenencia. Actualmente es fácil ver cómo las personas van perdiendo el sentido de sus raíces, sus valores, sus culturas, sus costumbres. La familia poco a poco va perdiendo ese sentido. Pues a través de la EAN es posible hacer que las personas recuperen su cultura, se sientan parte de ella y que les sirva para lograr esta modificación cognitiva. Finalmente, la EAN es importante porque no solamente indica a los individuos lo que tienen que hacer, sino cómo lo tienen que hacer, transmitiendo de esa forma valores, saberes y comportamientos.